Ya. Carol, Ketty, María Luz, Julieta. ¿Cómo están, jóvenes? Estamos hoy día en la tercera sesión del curso de lo virreinal a la crítica decolonial. Creo que sí se está grabando, ¿no, jóvenes? Me da la impresión de que arriba se ve uno que dice recording, ¿no? Arriba dice grabando. Sí, ¿no? Ujú. Correcto. Ya, perfecto. Sí, yo quería de todas maneras confirmarlo, porque estamos en un Zoom, entonces, bueno. A ver, como les digo, esta es la tercera sesión del curso, ¿ya? Son en total 7 sesiones, ¿ya? Ahí he colocado yo la asistencia, ¿ya? Igual, dentro de un rato voy a volver a colocar la asistencia, ¿ya? Ahora, esta sesión del curso tiene, que es la tercera del curso, trata más que todo sobre de qué manera nosotros podemos mirar la obra de arte popular teniendo en cuenta sus antecedentes, o sea, de qué manera los elementos del arte popular en algunos casos están relacionados con elementos asociados a la iconografía o asociados de repente a nociones o conceptos derivados de el mundo virreinal, ¿no? Tanto elementos barrocos o elementos asociados de repente a la evangelización o a las devociones que fueron muy importantes en esta época, ¿ya? Entonces, voy a ir empezando a compartir, ¿ya? Ya ha pasado unos 5 minutos, imagino que de repente posteriormente ingresarán algunos, ¿ya? Pero vamos a ir comenzando a compartir. Como les digo, básicamente voy a intentar hacer un paralelo entre algunos elementos del mundo virreinal y lo que se puede ver luego en el arte popular, entendiendo obviamente que eh, no son las mismas condiciones ni históricas, ni sociales, ni el momento de la época virreinal, siglo XVI, XVII y XVIII, va a coincidir con la coyuntura política, económica del XIX y el XX, ¿ya? Pero hay un elemento que tenemos que tener en cuenta. A pesar que la coyuntura política, económica sea muy diferente, ¿ya? En los Andes, especialmente en los Andes peruanos, por estar muy retirado, se van a mantener muchos elementos. O sea, vamos a ver nosotros cómo en las culturas alejadas de la periferia, o sea, si uno piensa en Lima, Lima para el 19 y 20 está mirando a Europa, pero en las provincias, las culturas y los pueblos no están mirando a Europa, sino están prácticamente con una cultura como estancada en el tiempo. Entonces, la realidad de Lima es muy diferente de las provincias, como puede ser Ayacucho, San Juan de la Frontera o Ayacucho, ¿no? Conocida ahora como Huamanga, o de repente en las zonas alejadas de Cusco, ¿ya? Entonces, uno es el arte que se da en la capital, ¿ya? Y otro es el arte que se da en las periferias, ¿no? En las periferias el arte tiende a mantener sus significados, a variar muy lentamente en el tiempo. Y esto hace en muchos casos que el llamado arte sagrado, ¿ya? Se vaya a mantener, ¿no? O sea, de que elementos del gran arte manierista, barroco, van a aún permanecer como un rezago en el siglo XIX y XX, ¿ya? Y también vamos a ver la supervivencia de iconografías, ¿ya? No solo a través de lo que es la parte visual y plástica, ¿ya? Sino también vamos a verlo, que esta permanencia puede estar ligada a los mitos, a las leyendas que van a empezar a circular, ¿no? Tengamos presente nosotros que en algunas leyendas la Virgen puede estar hilando,
puede estar de repente bordando, haciendo una camisa para el niño Dios. Y tenemos iconografía también vinculada a la niña como Divina Pastora o a la Virgen Niña hilando, ¿no? Entonces, hay elementos que se relacionan, ¿ya? Que puede ser que varíe el tiempo, pero hay una permanencia de la iconografía, no necesariamente de exactamente la forma visual, pero sí permanece la iconografía y algunas devociones. Y también hay una vigencia en muchos casos de usos tradicionales de algunos materiales, como vienen a ser el maguey. ¿Ya? Entonces voy a empezar a compartir. Estamos. Ya, ya, perfecto. ¿Ya? Vamos a empezar a compartir acá. Ya. Ay, que estaba en otra lámina, perdón. ¿Ya? Entonces, como les voy indicando, el tema es antecedentes virreinales del arte popular andino. Mi nombre es Magali Patricia Labán Salguero. Generalmente cuando nosotros pensamos, como les digo, en el arte popular, podemos pensar en el retablo ayacuchano. Eso. Ay, Dios. Sí, una alumna me está que parece que no se ha enterado, no se han inscrito bien. Solo un segundito, voy a pasarle el lindo hoy día a una estudiante que no puede ingresar. Ya está, ya. Ya, perdonen, ¿no? Entonces, como les voy indicando, ¿no? Uno puede pensar en el retablo ayacuchano, puede pensar en el mate burilado, pero muchos de estos elementos se hacían, o al menos había formas similares, ¿no? Es verdad que el retablo ayacuchano surge en el siglo XX, luego de la aparición del grupo indigenista, pero la forma de capillita bridera se conocía desde muy antiguo, ¿no? Podríamos decir que los retablos, los trípticos bizantinos, góticos, son las formas antiguas, ¿no? De ese tipo de retablo, de altar portátil o retablo bridero, ¿no? Siempre se ha mencionado que para el retablo ayacuchano y formas similares, se habla de la capillita de Santero, ¿no? Actualmente en el Perú no se consigna, no se encuentran muchas capillas de Santero, pero buscando en la red, especialmente en España, yo encontré estas representaciones, ¿no? Acá hay un señor, ¿ya? Que se le dice aplegador, ¿ya? El aplegador o viene a ser parecido a lo que en mi Perú se le conoce como santero, aquella persona que camina con una cajita o retablo portátil o caja de imaginero. En Europa, capillita de santero, capillita del aplegador, ¿ya? Y estas capillitas eran llevadas en el cuello, ¿no? Acá vemos a este señor en una foto de comienzo del siglo XX. Eran llevadas en el cuello y tenían las portezuelas pintadas, ¿no? Acá creo que es San Pedro Mártir, no me acuerdo, un San Pedro que tiene la espada acá en el pecho, y el de acá es San Ramón Nonato, ¿no? Y acá hay una virgen, y esta es una virgen que pertenece am, a un santuario relacionado con la época románica, ¿ya? Entonces, estas capillitas generalmente estaban asociados a santuarios, ¿ya? Y se dieron muchos modelos. Entonces, la capillita
tiene esta forma de arco de medio punto, tiene dos portezuelas, tiene pintados en los lados figuras generalmente de santos mártires, ¿ya? Esta es otra también, ¿no? Aquí tenemos una capita santero llamada Captiri. La capita Captiri se menciona en muchos textos, como el de Mendizábal, que tiene relación con lo que viene a ser la tradición gótica, ¿no? Este está tomado de Subies Galter, un texto de comienzos del siglo XX, y esta es la misma capilla que pertenece a la colección Mares, ¿no? Si lo relacionamos nosotros con las capillas peruanas, las capillitas peruanas, que acá en el Perú son conocidas como cajas de imaginero, ¿ya? La capilla de Santero es el término europeo, ¿ya? Se supone que las capillas de Santero vinieron en la época de la conquista, pero desgraciadamente yo en mis estudios nunca he encontrado una capilla de Santero del siglo XVI en el Perú. Lo que yo he encontrado son retablos, altares, pero no la forma similar a lo que damos a ver nosotros que se conoce en el Perú como eh, San Marcos y también a los trípticos de Chucuito, ¿ya? Entonces, aunque hay otras formas de capillitas, eh, no se encuentran modelos tan exactos a las peruanas, ¿ya? Las más cercanas a la capilla de Santero Marianas son estas, que son las capillas dedicadas a la Virgen, a la Madre de Dios del Roser, ¿ya? Esta capilla portátil es del siglo XVIII, ¿ya? Es una capilla con una factura más popular y en las puertas presenta también este arco y tienen unas rosas en las portezuelas y hay un enmarcado de color rojo, ¿no? En el Perú también los retablos ayacuchanos y algunos retablitos del 19 tenían este bordeado de color rojo y es muy común la representación de elementos fitomorfos, plantas, árboles en las portezuelas. Y en el centro, una imagen de una virgen, ¿no? En este caso, de este santuario de la Madre del Dios del Roser. Pero, como les digo, eso depende también de la devoción y del lugar, ¿no? Estas capillas españolas son de pequeñas dimensiones y tienen generalmente una argolla, ¿ya? Porque en algunos casos eran llevadas, como vimos en el ejemplo anterior, con una especie de cinta en el cuello por el aplegador, ¿no? O también llamado santero, ¿no? Esta es la más antigua que he encontrado y que he visto en una colección española. En el libro de Subias Galter también se menciona, como pueden ver, estas capillitas eh, de la Piedad de la colección Junger, que es del siglo XVI, ¿no? En este caso, eh, esta capillita española presenta la escena de la Piedad y a los lados ángeles con alas multicolores, ¿no? Eh, y unas palmas, ¿no? Y en la parte baja hay otro relicario, ¿ya? También llamado capillita de Santero. Entonces, el término español de capillita de Santero puede darse a un retablo portátil o abridero, pero también a lo que es un relicario o una especie de dije pendante que se puede llevar con un collar, ¿ya? Y en este caso representa al niño Jesús, ¿no? Entonces, es un elemento que puede ser variado aún en España. Se supondría que modelos similares a esta capillita de Santero de la Piedad debieron ser los que llegaron a lo que es el Perú. Ya. Entonces, como les digo, estos elementos debieron llegar al Perú, pero no se han encontrado, o al menos yo no he encontrado en ningún museo peruano, una caja del 16. Lo que hay son cajas del 17, del 18. Ay, 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 que no quiere avanzar. Ahí está. Entonces, como les iba diciendo, estas cajitas
fueron los modelos antiguos, tanto 16, 17 y 18, que se dieron en la península en España. Ahora, en el Perú, en el siglo XIX se conocen estas representaciones, ¿ya? Que son las cajas de imaginero de Chucuito. ¿Y por qué reciben esta denominación? Porque las cajas de Chucuito fueron realizadas en un lugar indeterminado, pero se encontraban en las iglesias de Chucuito, que están cerca a lo que es el Alto Perú, cerca al lago Titicaca, ¿no? En la zona de Chucuito, cercana a Juli. Entonces, se dice de que estas estaban en las iglesias de Chucuito, cerca a Pomata y a otras iglesias, y fueron traídas por miembros del Ministerio de Cultura de esa época, en la época del 60, 70, a Lima, y pasaron a integrar algunas colecciones privadas, ¿no? Supongamos, la que está aquí pertenece a la colección, me parece, Lusa, y la de aquí pertenece al... Ah, no, perdón, esta es la colección de Mari Solari, ¿ya? Y esta otra, la 142, pertenece a la colección ah, Liébana, ¿ya? En ambos casos, como les voy indicando, son cajas de imaginero que están representando a una Virgen de la Candelaria. Y por la investigación que he hecho para mi tesis doctoral, donde estudié estas cajas de imaginero, estas estarían representando a la Virgen de Copacabana. Sería la continuidad del culto virreinal a la Virgen de Copacabana que se continuó durante la época republicana, ¿no? Pasa la época virreinal y persiste aún la representación de la Virgen de Copacabana. Vamos a ir viendo primero cómo se conforman las cajas de imaginero de Chucuito y luego vemos cuáles son sus similares virreinales, ¿no? La caja de imaginero normalmente tiene en la parte central una representación de la Virgen de Copacabana. A veces es muy complicado poder reconocerla, ¿no? Pero generalmente trae una vela, puede tener la canastilla o solo tener al niño Jesús ligeramente inclinado, con una pierna levantada frente a la otra. Tiene este docelete en la parte superior, y en algunos casos trae media luna o puede traer la mandorla, como en este caso, ¿ya? Parece que a algunas personas no le llegó el correo. Un segundo, por favor, ¿ya? Me parece que acá hay alguien que no le ha llegado el correo y que me ha escrito, me ha llamado ahorita. No sé si ustedes alguna vez habían escuchado de estos términos cajas de imaginero o de repente trípticos de Chucuito, si es algo de repente completamente nuevo para ustedes o en algún momento sí han escuchado este elemento. Imagino que no, porque no me dicen nada. A ver, ¿alguna pregunta ahí? Si lo Bueno, has escuchado, ¿cómo no, se diferencian con cajones San Marcos?
Ya. Les comento un poco cómo es que pueden diferenciarlos, ¿ya? Supongamos, los cajones San Marcos ustedes lo pueden diferenciar porque tienen a los 5 santos en la parte superior, pero cuando nosotros tenemos a, otros elementos como la Virgen, ya no sería un San Marcos, especialmente si está como en esta representación, ¿ya? Entonces, en ese caso, eh, podríamos... Ya, ya. Está, ya. Supongamos, estos son las cajas de imaginero de Chucuito. Ay, no puedo salir. A ver, no sé, se cuelga por ratos esto. Ya está. Este que están viendo acá son las cajas de Chucuito, ¿ya? En cambio, este que está aquí es un San Marcos. Esto es un San Marcos. Y los San Marcos tienen 4 santos, 3 santos o 5 santos. Y llevan flores en sus puertas normalmente. Y abajo hay escenas agropecuarias. Arriba están los santos, las puertas y escenas agropecuarias, donde generalmente hay un hombre en la parte baja. ¿Ya? Y hay retablos de muchas formas. ¿Ya? En cambio, cuando nosotros hablamos de las cajas de Chucuito, en las cajas de Chucuito generalmente lo que estamos representando es un tipo de figura donde se ve una mandorla, como ven ustedes acá la mandorla, que es como una especie de óvalo con unos rayos, ¿no? Que por la representación en la pasta y el estuco ya no ha quedado tan exacta. Y a los costados hay santas, ¿no? Podemos acá Santa Bárbara y acá dos evangelistas, Mateo y San Lucas. Igual acá se ve a San Antonio y están las santas, ¿no? Una santa con una espada, que sería Santa Catalina. Entonces, lo que estamos viendo es representaciones en las portezuelas de santas y de santos asociados a mártires, al niño Jesús o al evangelistas o evangelistas. Y en la parte superior, en este caso de aquí, en esta caja de imaginero que tiene arco escarzano, estará el Padre Eterno, mientras que en la otra podemos ver nosotros una anunciación. ¿Ya? Ambos elementos se relacionan con los retablos portátiles del siglo XVII, ¿no? Este tipo, que fue del XVIII, era más complejo, pero estos retablitos del XVII, que son más sencillos, y las versiones del tipo B, de ese tipo, ¿ya? Todos estos representan a la Virgen de Copacabana, la patrona del lago Titicaca, la Virgen del Altiplano. ¿Ya? Entonces, de esta mandorla fulgurante es que sale el tipo en el arte popular de ese tipo también de mandorla. ¿Ya? Cuando las cajas de imaginero de Chucuito tienen en sus portezuelas figuras en relieve, Mendizábal Losac, que fue uno de los investigadores que va a analizar estas obras, va a decirles que es el tipo 1. ¿Ya? Este sería el tipo 1. En este tipo de representación, normalmente hay figuras en las puertas. La representación de figuras en las puertas, que pueden ser 2, hasta 3 o una sola figura, deriva también, como pueden ver, de los retablos virreinales.
Ahora, en el caso de los retablos virreinales, algunos pueden tener un remate recto, pero en otros casos también pueden haber coronaciones o tener arco de medio punto, ¿ya? Como se ve en el del Museo Pedro de Osma del siglo XVIII. Pero sí, lo que distingue a este tipo es que presenta relieves en las puertas. Durante la época virreinal era más común la presencia de santos, mientras para, eh, que para esta época, para el siglo XIX, es más frecuente la representación de santas mártires. Ahora, los retablos virreinales también tenían santas mártires, ¿ya? Eh, podía aparecer 3 o 2 por portezuela, por lado interno, ¿ya? Los retablos virreinales tenían comúnmente caja de plata. Los retablos del XIX no tienen caja de plata. Los materiales se van a empobrecer, pero la representación iconográfica va a permanecer, ¿no? Uno es el tipo de la Virgen en su mandorla, de plata y espejos relacionada con el espejo de perfección, y otro van a ser las representaciones relacionadas con las santas mártires, ¿ya? Ahora, ¿por qué las santas mártires? Porque las santas mártires aluden a aquellas virtudes que se espera de todo buen cristiano, ¿no? Como son obediencia, temor a Dios, ¿no? Y dar su vida por la fe. Acá hay un grabado que mostré la semana pasada y esta es una caja de chucuito, ¿ya? En esta caja de chucuito vemos el arco, ¿ya? Un arco y la representación de la Virgen con media luna y 3 querubines, ¿ya? Entre columnas entorchadas, ¿no? Esta representación de arco y columna recuerda también a lo que vemos acá atrás y también la luna con los 3 querubines también sale de esta representación, ¿no? Entonces, eh, consideramos que un antiguo retablo virreinal debió ser el modelo para este. Este es del siglo XIX, está en la colección de Mari Solai, ¿ya? A veces pensamos que únicamente los grabados son antecedentes, pero también en muchos casos, ¿qué trae en la mano la Virgen? Es una vela. Yo sé que tal vez no parezca una vela, parece un cetro, pero es una vela, ¿ya? Lo más común es que a veces veamos la Virgen que está así, porque le han puesto una vela de metal, pero en este caso le han hecho la vela de pasta, ¿ya? Es muy común a veces que la Virgen no tiene corona y está con la mano así. Entonces, porque la corona a veces era de lata o de plata y el candil y la vela también eran de otro material y se colocaba encima. Pero en este caso, el imaginero ha hecho tanto la corona como la vela de la propia pasta y por eso es que se ve un poco grueso, ¿no? Porque la iconografía corresponde, ¿ya?, al de lo que es la Virgen de Copacabana. Además que esta distribución es típica de esta representación iconográfica. Y esta es una pintura, ¿no? El grabado de Marracho es de 1656 y la pintura de Plácido Siculo, hecha en Roma, es de 1655, mientras que este pequeño retablito caja de imaginero es del siglo XIX, ¿no? Como les digo, lo más probable es que un antiguo retablo portátil virreinal fuera el modelo para esta caja de imaginero, ¿no? Porque también las obras, pinturas, retablos antiguos podían fungir como modelos iconográficos, ¿no? El de acá también. Esta es una caja de imaginero tipo B. Las cajas tipo A presentan relieves en las puertas, ¿ah? Mientras que las tipo B no tienen relieves en las puertas, sino que tienen las puertas pintadas.
Generalmente en las puertas vamos a ver nosotros representaciones de flores, ¿ya? Pero en este caso han representado a evangelistas, ¿eh? Acá hay un santo con un libro y acá también hay otro. No distingo bien qué tienen en las manos, solo podría decir que son santos o evangelistas. Y en la parte de acá 3 árboles y aquí 3 cruces. Acá está aludiendo al Calvario, ¿ya? Y acá también está el Padre Eterno. Por eso yo les decía que era muy común la representación del Padre Eterno en los trípticos de Chucuito. ¿Ya? Perdonen al gato. Y esta es la Virgen de Copacabana, ¿ya? La podemos reconocer porque trae su mandorla en la parte de atrás, ¿ya? Tiene la vela, el cabello lo tiene suelto. Generalmente estos tipos de representaciones estaban trabajadas, a mi parecer, con óleo y, eh, y estaban encarnadas, ¿no? Mendisalva menciona que las obras que algunas cajas de Chucuito estaban trabajadas sobre un fondo de plata, que había un fondo de plata en las esculturitas, en las imágenes de la Virgen, y sobre eso era trabajado el óleo, ¿no? Dando a entender Mendizábal Osac, en un artículo aproximadamente de 1964, que derivaban obviamente de la tradición virreinal de la policromía sobre lo que era un fondo plateado, y encima se colocaban los colores y luego se raspaba, ¿ya? Lo cierto sí es que muchas de estas obras presentan rezagos de pan de oro y materiales mucho más suntuosos, especialmente en la figura de las vírgenes. Este modelo, como les digo, aparece representado, el tema de la mandorla aparece en pintura y también como vemos acá, ¿no? Es muy común tener la mandorla, la peana y el docelete, ¿no? Como se ve en las anteriores, pero en este caso únicamente se ha mantenido la mandorla, ¿ya? Y unos candelabros alrededor, y en la parte baja unos ángeles que están, y la Virgen está debajo de una custodia, ¿no? Esta representación de su altar de la Virgen, 18. Ay, perdón. Se me había apagado la cámara un segundo. Ya, ahora sí creo que está bien. Entonces, como les digo, hay una vigencia de este modelo iconográfico que se va a ver durante todo el siglo XVIII de la Virgen dentro de su mandorla, que se da en pinturas, retablos, grabados sobre metal, sobre plancha de cobre, que son grabados y encima pintados, como este de la colección Toma. Eh, y, y esto aún es patente en algunas obras de arte popular del siglo XIX, ¿no? También he visto otras, pero ya no son cajas de chucuito, son versiones más grandes, en puno, ¿no? De una conformación de mayores dimensiones, ¿no? Las cajas de chucuito tienen aproximadamente 20 centímetros a 10 centímetros, son de pequeñas dimensiones, mientras que otros objetos similares que se dieron en Perú y en lo que es el Alto Perú tienen mayores dimensiones. ¿Ya? Esta es otra caja de imaginero, también es el tipo B, ¿no? Reconocemos el tipo B por la presencia, como les digo, de las flores, ¿no? La representación floral eh, parece originarse de las flores asociadas a la Virgen María, y también Mendizábal Osac mencionaba la relación entre las flores de los retablos y de las cajas de Chucuito con la idea del cielo florido. Ahora, en la tradición, los santos despiden un aroma
de flores y rosas. Y también el cielo es visto como un lugar, como un hermoso jardín, donde los niños pequeños que los niños que han fallecido tempranamente, los párvulos, tienen instrumentos con los cuales pueden hacer de jardineros divinos, ¿no? Y cuidar el jardín de Dios en el cielo. La Virgen aquí, que también es una Virgen de Copacabana, eh, reconocemos que es la Virgen de Copacabana por la forma en que está acá y porque para el siglo XIX la iconografía de la Virgen de Copacabana ya se relaciona con esta especie de baldaquino. ¿Ya? Entonces, esta especie de baldaquino aparece en la Virgen de Copacabana del siglo XIX. Se deja de representar el altar y se le empieza a representar en su baldaquino de plata. Entonces, ese cambio en su iconografía es también lo que refleja también las cajas de Chucuito, ¿no? Pero sigue manteniendo su vela, el niño está en forma lateral, en forma diagonal, y en este caso rodeada de 4 ángeles, ¿no? Mm, Acá tiene un espacio, de repente pudo haber un cajoncito para limosnas, pero eso es algo, como le digo, hipotético, porque solamente hay un espacio. Ah, Cuando analicé para mi tesis doctoral este pequeño retablo, esta pequeña caja de imaginero de la Virgen, eh, encontré que calzaba en lo que eran rectángulos áureos, ¿no? Entonces, al formar las tramas de estos retablos, podíamos ver que algunos elementos como los ángeles, como la distribución de algunas zonas, se relacionaban con el número áureo. Ahora, ¿de qué manera el número áureo se puede relacionar con la caja de Chucuito? Es básicamente porque el número áureo es un número de perfección que se usó en la Edad Media, que se usó en la Antigüedad y que Ella, probablemente... de si está en Maco. ¿Sí? ¿Quieren alguna pregunta? Porque no faltaba. Ay, creo que alguien está con el micro prendido y creo que no se ha dado cuenta. Ana Pedraza tiene que apagar su Yo micrófono. soy la expectativa. Sí, Lo siento. lo malo es que no puedo apagarle su micro. Mm, Ana, ¿podrías apagar No tu hemos micro, por recibido favor? de tanto volumen, sí. Ah, Sí, no, no. Ana, ¿podrías apagar tu micro, por favor? ¿Verdad? Sí. Por favor, porque Ese no puede puedo. ser. Es Claro, que no ese sí puedo puede apagarlo ser. yo. ¿Me confirma? No, de este año. Profesora, si usted es administradora, en el icono de ella puede apagar el micro. Mm, Supuestamente debería ser así, pero yo estoy intentándolo y no puedo apagarlo. Falta verificar. Ah, Vamos a voy ver a otra reenviarlo ahorita. vez. Vamos a ver acá. Porque debería ponerse, Claro, ¿no? por el volumen no los hemos recibido. Ay, No, no me he puesto, creo. Esto Mic lo ha creado la profesora, este Zoom lo ha creado Siriani, la profesora Patita Siriani. Y creo que no me ha puesto como eh, administradora porque no puedo apagar el audio. Ya apagó su audio, profesora. Puede continuar. Sí, muchas gracias. Sí, lo que pasa es que como le digo, no lo he configurado yo, y por eso que no podía, ¿ya? Pero sí, vamos a ir continuando. Profesora, aprovechando, cuando usted hace esas esquemas, esos trazos sobre las imágenes como lo que nos está mostrando, más o menos, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo organiza? Eso lo he visto en mi tesis doctoral. Está en línea y lo pueden revisar. Lo que yo trabajé ahí era con eh, el rectángulo áureo y las tramas. Las tramas del rectángulo áureo
y de rectángulos armónicos fueron un sistema que podríamos decir nosotros de configuración del espacio, que se usa en la Edad Media, durante el periodo gótico, románico, que también se aplica a la escultura y a la pintura, y que parece que también vino en el arte peruano, ¿no? Entonces, básicamente es un asunto prácticamente casi matemático, donde uno tiene que básicamente, podríamos decir, trabajar las divisiones, ¿ya? De estos espacios, ¿no? Pero es un poco complicado de explicar, ¿no? Por eso que de repente, si tienen alguien interés en eso, les recomendaría que vean mi tesis de doctorado, porque ahí hay una parte donde se explica cómo son estos de las llamadas tramas áureas, y cómo estas tramas áureas han estado presentes en el arte virreinal y también en el arte popular, al menos en el caso de los retablos portátiles. Gracias, profesora. Ujú. Ya, segundo. Profesora, Voy a ¿cuál es esperarme un poco. el título de su Dime. tesis? Mi título de mi tesis, lo encuentra con mi nombre, ya, pero a ver, era un poco largo. Los retablos portátiles del siglo XIX, antecedentes y derivaciones. Ok, profesora, gracias. Porque yo en mi tesis hablo del San Marcos y la caja de Chucuito. Y empiezo desde la época virreinal y termino en las primeras décadas del siglo XX, cuando aparece el retablo. Este es un retablo contemporáneo, este es un retablo de Mabilón Jiménez, y he puesto este retablo porque, uno, que lo estudié para mi maestría. En mi maestría yo hice un estudio sobre el retablo ayacuchano de la familia Jiménez, ¿no? Y una de las obras que abordé en uno de los capítulos es este retablo. En este retablo lo que yo voy a poner es básicamente la historia que cuenta Mabilón, que le ha contado la mamá de Mabilón a Mabilón, ¿no? De cómo la Virgen baja como una mujer, de cómo la Virgen y el niño Jesús están aquí como pastores, atrás el arco iris, de cómo la Virgen y el niño le entregan los frutos, luego la procesión de la Virgen de la Candelaria, cómo el niño de la onda, el Mucho Iguaraca, vence a la hambruna y cómo los hombres lo sacan el día 3 de febrero con una procesión de cruces, cómo la Virgen se va en forma de paloma y cómo la Virgen llega al cielo en forma de paloma, ¿no? Inusualmente en esta historia de Nabilón, contada por su madre, la Virgen se convierte en paloma, ¿no? Y aquí aparece la Virgen como Candelaria, ¿no? Asociada con los frutos. En la sierra es muy común la asociación de la Candelaria con los frutos, especialmente con el choclo, ¿ya? Porque el choclo es uno de los frutos que primero aparece alrededor de febrero, y la Candelaria tiene su fiesta el 2 de febrero. Entonces, en esta leyenda, curiosamente, a mí lo que me llamó la atención era la aparición de un niño que tenía una onda. O sea, no era un niño solamente con su orbe del mundo, ¿no? Como Salvador Mundi, sino adicionalmente tenía una ondita. Y este culto está difundido en varias comunidades ayacuchanas, ¿ya? Y he encontrado hasta versiones en otras zonas, como propio Cusco. El Mucho Iguaraca es el niño que ondea la hambruna. Y este niño, la onda es un símbolo de realeza porque era llevada por Illapa, por Ayarcachi, por el Inca Pachacute, ¿no? Entonces, los campesinos le otorgan al niño Jesús la onda, símbolo prehispánico, pero ahora el niño Jesús no destruye enemigos, sino que conjura de alguna manera
al cielo, y cuando el niño Jesús ondea la onda, los cielos producen la lluvia. Y este relato se puede ver en esta obra que está aquí, ¿no? Alfonsina Barrio Nuevo recoge esta versión del Divino Onderito, ¿no? En Las travesuras del Niño Dios en las tierras de los Incas, ¿no? Ahí cuenta la historia del Divino Onderito de la Pampa de San Agustín. Pero realmente existen varias versiones que ha rescatado el arte popular de un niño Jesús que tiene como atributo iconográfico una onda, que puede ser de oro, puede ser de plata, ¿no? Entonces, estas asociaciones podríamos decir que, a pesar que no es una iconografía ortodoxa, se ha vinculado al niño Jesús como el dador de las lluvias y protector de los campesinos en la época de sequía. En Cusco también hay otras cajas, ¿no? Como vienen a ser estas. Estas son cajas de imaginero donde aparece la figura de San Miguel Arcángel, ¿no? Esta figura se relaciona con un grabado de Bierich, que está aquí, donde San Miguel pone su lanza en un demonio de aspecto bastante híbrido, mezcla de ave, hombre, serpiente, dragón, y en esta pintura del siglo XVIII de la escuela ayacuchana también se ve la misma representación, ¿no? Y esta es la puerta de esta caja. En este crucificado de la colección Solari del siglo XVIII se puede ver aquí en las portezuelas la representación de San Miguel que tiene la balanza. Como tiene San Miguel la balanza, alude generalmente al pesaje de las almas, ¿ya? Al tener la cruz, San Miguel con la cruz es un elemento muy común en muchos grabados. Así que esta representación debe tener posiblemente un modelo grabado del cual se basó el pintor, ¿no? El uso de los grabados o de modelos visuales por parte de artistas y también de artistas populares era muy común. O sea, los imagineros virreinales y los imagineros republicanos también pudieron usar grabados y modelos antiguos como referentes. Es por eso que en muchos casos, en sociedades alejadas, las culturas permanecen, ¿no? Y los tiempos históricos de las provincias no coinciden con los tiempos históricos y estilísticos de las capitales, ¿no? Para el siglo XIX permanecen nociones de la evangelización y también elementos asociados a lo que es devociones o elementos vinculados a lo que es el Averno, ¿no? Acá hay santos, acá se ve seres que están cayendo, ¿no? Que siendo rescatados. Acá hay una tarasca, un demonio, ¿no? Un santo con una parrilla que podría ser San Lorenzo, porque creo que es una parrilla, y si fuera una parrilla sería San Lorenzo. Y aquí, ¿no? Como les digo, acá todo este espacio encaja exactamente en un rectángulo áureo. Y este se llama espiral áurea o espiral de Durero, que es la división matemática del espacio en rectángulos áureos sucesivos que pueden llegar hasta el infinito, ¿no? Y acá hay dos rectángulos áureos. Entonces, el espacio de las cajas de imaginero de alguna manera se vincula con el espacio que tenían ya sus correspondientes medievales. Entonces, los tamaños de alguna manera se tienden a mantener, ¿no? Y esos espacios, como están configurados por rectángulos áureos, la figura que va adentro tiene que adaptarse. Entonces, si las figuras están comprimidas, no necesariamente es porque el artista o el imaginero no pueda dibujar algo mejor o más grande, sino que el espacio lo combina, lo obliga a representar algo extremadamente corto y pequeño para que entre la escena, lo cual nos recuerda un poco a las representaciones románicas, ¿no? En este caso, como les digo, aquí es la escena que aparece aquí, ¿ya? Y acá está tomado tal cual de mi tesis doctoral. Como vemos, está la tarasca o la boca del infierno, la imagen de Leviatán, tarasca, boca del infierno,
de una manera que recuerda un poco a la representación que hace Guamán Poma de la ciudad del infierno, ¿no? Igualmente, Guamán Poma lo toma de los grabados y también el imaginero, posiblemente cusqueño, también lo tome de alguna caja, de algún grabado o caja antigua, ¿no? Aparece un demonio con gachitos, ¿no? Con un condenado en la mano, y aquí la tarasca engullendo a los condenados, ¿no? Entonces, este es el infierno, esta es la lucha entre San Miguel y el demonio, la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Las personas que son rescatadas del purgatorio y un santo. Esto lo voy a comentar de manera breve, nada más para no extendernos demasiado. Muchos de los elementos que vemos nosotros se pueden, al menos en los retablos, hillas y otros objetos, se relacionan con la evangelización, ¿no? Durante la época de la evangelización, en 1584, en el tercero catecismo, se dice que los hombres deben cumplir el primer mandamiento, amar al Señor sobre todas las cosas, ¿no? Y al amar al Señor como sobre todas las cosas, indica que no deberían tributar adoración a otras cosas, ¿no? Ni al sol, ni a las estrellas, ni pedirles a ningún elemento, ni a la Pachamama, ni al trueno, por el ganado, por el maíz. Ahora, también en otra parte del tercer catecismo o tercero catecismo se va a decir, cuando falte la lluvia o no haya buen temporal, no debéis de llamar al trueno, ni celebrar el Inti Raymi, ni ofrecer carnero, sino mochar a Dios, que es el dador de los frutos de la tierra. Esto es 1584. Ni celebrar el Inti Raymi, ni ofrecer carneros, sino mochar a Dios. Mochar es un término que significa adorar, sino mochar a Dios, que es el dador de los frutos de la tierra. Todo es suyo, o sea, todo es de Dios. El maíz y las papas, el ají y los carneros, y los metales, y Él lo dará a quien Él es servido. Por eso, hijos míos, a Él servid y a Él adorad, ¿no? Entonces, el tercero catecismo de alguna manera quiere que el culto tributado a los dioses y el cual los indios reverencian porque trae la lluvia, sea tributado a Dios, ¿no? Por eso también podemos pensar que surge esta idea del niño Jesús con la onda, ¿no? Porque está desplazando a Illapa. Y al niño Jesús se le pide la lluvia que antes se le pidió a Illapa o a otros dioses del rayo. Igual también, la imagen católica es un sustituto y a la vez intermediario entre Dios y los hombres, ¿no? Igualmente, en un texto podemos ver de qué manera las cajitas o retablos o cajetillas eran usadas en el siglo XVI y XVII, tanto por los sacerdotes católicos como también en las idolatrías. En la década de 1570, en un proceso de extirpación de idolatrías en el pueblo de Macha, el sacerdote Hernán González de las Casas, al mismo tiempo dio a los indios de Macha, que donde había extirpado ídolos, los debidos sustitutos, o sea, les da imágenes de bulto, imágenes en miniatura de santos potencialmente milagrosos, dentro de cajas de madera que podían llevar consigo en las novenas y romerías, entre el templo del pueblo y las capillas de reciente fundación en sus anexos o caseríos, en las novenas y romerías entre el templo del pueblo. Esto lo citó, eso lo dijo Abercrombie, ¿no? Cómo los propios sacerdotes llevaron las cajitas como sustitutos de las imágenes, idolátricas, ¿no? Pero este elemento también hace que con el tiempo las imágenes entren en poder también de los sacerdotes o de los laicas, brujos indígenas, podríamos decir, personas relacionadas con el culto andino nativo,
¿no? En 1681, Diego Laime, indio limosnero, recorría Cochabamba en el Alto Perú con cajones portátiles, ¿no? O sea, los cajones portátiles se usaron durante el siglo XVII, se usaban tanto en contextos completamente católicos como también en contextos híbridos, sincréticos y también en algunos casos idolátricos. Los vecinos y hacendados de Punata denunciaron la realización de cofradías indígenas en la hacienda de Chirusi, en Cochamarca. El indio Diego Laime colocaba cajones con la imagen de la Virgen de Copacabana, Santiago y de Cristo y realizaba rituales y cantos en espera del Espíritu Santo en forma de paloma, ¿no? Aquí estamos viendo lo que se considera un atestado de idolatría, pero lo que se está combatiendo realmente no es a una entidad sobrenatural, es realmente el uso de los cajones, de una caja de la Virgen de Copacabana, de otra caja de Santiago y de Cristo, en rituales donde el indio Diego Laime, convocaba al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no aparecía en forma de cóndor, sino en forma de paloma, que es su representación convencional, ¿no? Eh, Acá el problema es realmente que el indio, que no es padre, que no es religioso, ha, ha tomado el control de la imagen y hace un tipo de ritual, ¿no? Entonces eso sería una paraliturgia. Pero lo que se está combatiendo en este caso de idolatría, o lo que se está acusando es por el desplazamiento de la imagen, porque la imagen en sí es católica, pero el que usa la imagen lo usa en un contexto no completamente católico. Ahora, aquí estamos viendo nosotros otras representaciones de lo que son los San Marcos. Estos son San Marcos. En un caso viene a ser un San Marcos en alabastro, en otro caso estamos ante San Marcos, este es un San Marcos en alabastro, ¿ya? Vean aquí los San Marcos en alabastro, son 4 santos, ¿ya? Y estos son pinturas. Esta es una pintura del siglo XVIII, esta es también una pintura del XVIII-XIX, donde aparecen los llamados santos protectores de los animales o santos patronos. Aparecen en la parte superior, generalmente en posición central, se encuentra San Juan, que tiene el Agnus Dei, el Cordero de Dios, ¿no? Y en este caso presenta el corderito, el cordero pascual, ¿no? Ahora, aquí está los santos, ¿ya? San Marcos, San Lucas, y en la parte baja tenemos escenas agropecuarias, una mujer ordeñando una vaca, el pastor con el perro, ¿ya? El pastor y el perro es un elemento muy convencional, siempre aparece. En muchos casos acá también está el pastor, puede aparecer el pastor tocando un instrumento musical como una flauta, o puede aparecer cardando con una puscaina, ¿no? O sea, hilando. Una mujer tejiendo, ¿ya? Las escenas agropecuarias generalmente aparecen en la parte baja y en la parte superior los santos protectores del ganado. En versiones del siglo XX se dice que cuando los sacerdotes iban a bautizarlos, a, a, a confesar a los indios en algunas fechas del calendario del año, en Semana Santa o en otras fechas, les decían que santos cuidaban de sus animalitos. Entonces también, eso también parece ser que fue un elemento que hizo que algunas devociones fueran más importantes, ¿no? Se encuentran retablos antiguos del siglo del XIX y pintura con los santos protectores del ganado, generalmente en el área cusqueña, ¿no? Pero los San Marcos en alabastro como esto se encuentran obviamente asociados al contexto de San Juan de la Frontera o llamado Ayacucho, Huamanga, ¿ya? Igual, los santos protectores del ganado en la parte superior,
Aquí está un arriero con su acémila, que su santo protector es San Antonio, porque San Antonio tiene una historia donde se le vincula con la mula por un milagro. Acá en la parte baja está el hacendado, y acá hay una escena que es muy conocida, la de un hombre atado a un árbol, que se le conoce como la escena de la pasión, ¿ya? La escena de la pasión parece surgir en el siglo XIX, a fines del XIX y comienzos del XX. No he encontrado la escena de la pasión en ninguna pintura del siglo XVIII ni de comienzos del XIX, ¿ya? Y acá está marcando el ganado, ¿no? Y acá hay mujeres tocando instrumentos musicales. Este es otro San Marcos en alabastro, ¿no? Como pueden ver, generalmente aparece en la parte central San Juan, ¿ya? Ahora, estos retablos, estos San Marcos en alabastro, que son más antiguos, que son de fines del XIX, generalmente vamos a encontrar que el piso superior es marcadamente más grande que el inferior. Acá está la escena de la pasión, el indiecito o abigeo, un pastor que se le ha acusado de robar ganado amarrado a un árbol, un hombre castigándolo, un hombre sentado, que casi no se nota, pero acá hay un hombre que está sobre una mesa, es el hacendado, y acá hay mujeres, ¿no? Animales que generalmente están enfrentados. Los San Marcos del 19 tienden a tener pocas figuras, ¿no? No tienden a estar tan abigarrados. Hay una disposición mucho más ordenada del espacio. Estos son San Marcos ya del siglo XX, probablemente de fines del 19, inicios del 20. Eso depende de los autores. Mendizábal consideraba que estos eran de fines del 19 o comienzos del 20. En este caso, las puertas no necesariamente llevan flores. Pueden llevar flores, pueden llevar imágenes asociadas a la cristiandad, o también imágenes de paisajes, especies de elementos que pueden estar asociados al agua. Y los tres santos, siempre en la parte central, San Juan, y aquí la escena del indiecito que es golpeado por el capataz del hacendado. Aparece un cóndor, el zorrito, o en otros casos puede aparecer una vizcacha, ¿ya? Y en la parte baja, una mujer y escenas agropecuarias, la mujer que toca la tiña. En este caso, no se ve al hacendado, ¿no? Que debería estar en la parte baja. Cuando aparece el hacendado y otras escenas, se le llama la reunión en el campo. Y a la escena del hombrecito que es castigado, que como decía Stasny, recuerda al Cristo de la columna, se le llama la escena de la pasión, ¿no? Igual también lo decía también Joaquín López Antay, le decía a Arguedas, es la pasión del indio, ¿no? ¿Y por qué pasión? Preguntaba Arguedas. Ah, porque está sufriendo, decía. Entonces hay como una relación entre el sufrimiento del campesino, del pobre campesino que es de alguna manera explotado por el hacendado, y también su relación con un Cristo atado a la columna. Estas representaciones de cajón San Marcos, igual están los santos, acá se ingresa una santa, es Santa Inés, ¿ya? Ahí aparecen 4, y aquí ya este retablo que es de fines del siglo XIX tiene figuras florales, escenas florales, elementos geométricos. El retablo tiene este borde rojo que es este San Marcos tiene un borde rojo característico de lo de los retablos, y a la vez también el triángulo es pequeño, no es grande, como vamos a ver nosotros en los retablos antiguos de López Antay, ¿no? Hay este bordeado rojo y de colores que simula arquerías, y en la parte baja escenas agropecuarias. Son pocas imágenes. Está el hacendado, la mujer que toca la tiña, una mujer que canta arabís, ¿no? Y una mujer que está rogando por su esposo, pero no está el abigeo,
Acá hay hombres que están intentando jalar a un toro. Y aquí, por la parte de acá, en el segundo piso, estamos viendo a un hombre que lleva en su espalda un carnero. El hombre que lleva en la espalda un carnero, una oveja, iconográficamente se vincula con Cristo buen pastor. En iconografía, Cristo buen pastor lleva en su espalda una imagen. Perdón, Cristo como buen pastor lleva en la espalda una oveja, ¿no? Que simboliza la oveja descarriada. Entonces, si nos damos cuenta, aunque de repente no aparece el abigeo, que es un pastor, sí aparece en este caso la imagen de el buen pastor que recuerda y está vinculada con la imagen de Cristo. Otras representaciones también de retablos de cajones San Marcos en alabastro, ¿no? Con la escena de la pasión. Y cómo estas están muy vinculadas a lo que son los espacios y las diagonales áureas, ¿no? Ahora, en la pintura de los primitivos, bueno, en la pintura de los pintores del siglo XVIII, ¿no? Que algunos han venido a relacionar con el arte popular y posteriormente para el XIX llamados primitivos cusqueños, se puede ver también representaciones similares, ¿no? Tenemos en la parte superior a San Marcos, San Lucas, Juan con el Agnus Dei, un conjunto de ovejas y toros y vacas, y en la parte superior, acá arriba, hay un pastor con unas ovejas, y el pastor tiene una onda con el que bota las ovejas, bota, perdón, al lobo. Acá está el lobo. Acá, perdón, está el lobo. El lobo se está llevando a una oveja y acá está el perro. El perro alerta de que el zorro se está llevando a esta oveja y el zorro es un animal del mundo andino que es ladrón de ovejas y gallinas, ¿ya? El perro y el pastor cuidan el ganado y protegen a las ovejas, elemento que, como les digo, también se vincula con Cristo, porque Cristo es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y el zorro recuerda al lobo, símbolo del mal, ¿no? En algunos cánticos se menciona, en unos cánticos del siglo XX se menciona lo siguiente, ¿no? Oveja de poca fe, habla ahora contigo, odiando al que te ama, amando al que te odia, ¿no? Acá sería la traducción. Hay oveja amada con mi sangre comprada, hay oveja amada con mi sudor buscada, ¿no? Como a través del arte popular, a través de lo que son los himnos del siglo XX, se ha podido mantener estas nociones asociadas con la oveja descarriada, ¿no? Donde el pastor se queja de la oveja que se ha perdido y lo ha olvidado, que ha olvidado a su pastor y sencillamente se ha entregado al mal. Ahora, aunque me he demorado mucho, vamos a ver un rato estas partes. En otras imágenes de lo que es la imaginería, como en la escultura, también se pueden ver en muchos casos imágenes, ¿no? Santiago Rojas trabaja una representación de Adán y Eva, ¿no? El árbol, y aquí un demonio en forma de anaconda o serpiente con mucha policromía. Esta es otra representación del Museo Pedro de Osma, donde el demonio aparece con aspecto serpentino, pero tiene cara de hombre y cuerpo de serpiente, lo cual es muy común en las representaciones, perdón, tiene cara de hombre, y esto es creo que un alambre, durante las representaciones del periodo virreinal, el demonio podía aparecer con cuerpo de niño, mitad hombre, mitad serpiente, como serpiente completa, ¿no?
Y esta representación fue muy típica. Es probable que ellos tuviesen también unas hojas de parra, ¿ya? Pero esta iconografía de Adán y Eva obviamente sigue las convenciones de la tradición católica y también igual en la obra de Santiago Rojas. Estos son del taller Aller, ¿ya? La imaginería cusqueña podríamos decir que mantiene algunos elementos del arte virreinal, ¿no? Se va a trabajar con paladar de espejo, se va a encarnar, se va a policromar, se le va a bruñir para que tenga brillo con una vejiga de carnero, y actualmente le ponen unas pelucas medias rizadas. Antiguamente era cabello natural que se le trabajaba y bueno, en la actualidad tienen ese tipo de peinaditos, ¿no? Y son imágenes que también se han hecho en la época virreinal. Hay niños dormiditos, niños dormidos sobre la cruz, niños en belenes, ¿no? Estas son obras del siglo XXI, El Niño de la Rosa y El Doctorcito, ¿no? Eh, una de las imágenes más populares creo que es el niño Manuelito, ¿no? Como se dice en Cusco. Eh, Emanuel o Manuel es un término de Cristo y en el Perú es muy conocido el niño de la espina, ¿ya? Y también el llamado doctorcito, que es un niño Jesús que está sentado en una silla, ¿ya? Y estos generalmente, en el caso de ya del siglo XX, son hechos en pasta de arroz, pero para la época virreinal generalmente se trabajaban en maguey y pasta de estuco. Por otro lado, vamos a encontrar nosotros una vigencia de algunas tradiciones, como es el caso de la platería, ¿no? En el caso de la platería, nosotros vamos a encontrar que la plata, a pesar de su declive de la extracción de plata de Potosí en el siglo XVIII, aún se siguen produciendo muchos elementos en plata, ¿no? Entonces, la plata podía ser repujada, embutida, laminada, y esta plata servía para hacer muchos elementos utilitarios, ¿no? Como puede ser de repente pavas, elementos para usar con la hierba mate, ¿ya? Estos o sahumadores, ¿no? En este caso vemos un cordero, ¿no? Trabajado hermosamente, es una pava con hornillo del siglo XVIII, y en este caso es un pelícano eucarístico, ¿no? Eh, el pelícano eucarístico es un elemento netamente asociado a la cristiandad, es un depósito eucarístico, ¿no? Eran enormes representaciones para colocar la hostia consagrada, y al otro lado vemos un saumador, ¿no? Los ahumadores se usan durante la época virreinal y ya para el periodo del siglo XIX damos a encontrar que los ahumadores, que obviamente que tienen una función vital en el culto católico, tienen acá elementos como el escudo de la patria. Ay, ¿qué sigue? Como les decía, mi tesis de doctorado es los retablos portátiles, no, las cajas de imaginero del siglo XIX, los retablos portátiles, antecedentes y derivaciones, y de mi tesis de maestría es tradición y recreación en el retablo ayacuchano, la familia Jiménez, 1980-2000. Sí, en este caso estamos viendo el que está aquí, el pelícano eucarístico, es del siglo XVIII, es virreinal,
Y el sahumador que está aquí, este armadillo, sí es republicano. Lo que doy a entender en este caso es que algunos elementos se van a seguir utilizando, van a seguir habiendo pavas, sahumadores, elementos para usar con la hierba mate, y todo esto porque el uso de la hierba mate fue muy importante durante el siglo XVIII y XIX. Los ahumadores, porque también eran elementos usuales en el culto católico, entonces estos elementos no van a dejar de hacerse, van a mantener su uso y por lo tanto va a seguir la tradición en estas manufacturas, ¿ya? Igual también que algunos mistureros. Esto es un misturero, ¿no? Esto es del primer tercio del siglo XIX en Ayacucho y esto está otro mixturero o canasta también del siglo XIX, ¿no? Las representaciones son similares, ¿ya? Pero no es necesariamente la misma pieza, pero sí es bastante similar, ¿no? Eh, el uso de la filigrana era uno de los elementos más importantes que empieza a tener bastante difusión en el siglo XIX, ¿no? Lo que nos habla de la destreza del creador peruano, ¿no? Ahora, los mixtureros son para colocar flores, ¿no? Y estos están finamente trabajados. También hay pequeños mixtureros también que se hicieron también para las vírgenes de la Candelaria, ¿no? Entonces, pero lo más usual es que estos elementos eran elementos o religiosos o utilitarios. Sahumadores, ¿no? He encontrado y he visto varios sahumadores del siglo XIX que están relacionados a las figuras de siervos, ¿ya? Desconozco si el ciervo tiene alguna connotación en la época republicana, pero para lo que es el periodo virreinal, el ciervo está asociado con Cristo. En este caso sí, la estructura o el alma es de madera, en este caso del Museo Pedro de Osma, y sobre la estructura o alma de madera se colocaba lo que eran las partes de filigrana y otras partes más macizas de plata, ¿no? Fátima, ¿puedes apagar tu micro, por favor? Fátima, por favor, tu micro. Fátima, si puedes apagar tu micro. Estamos tocando para que tanto los pierda el tren. Salgamos con precaución y cuidado con los demás. Sí, desgraciadamente jóvenes y participantes, no tengo el control de la sala, no puedo silenciar a alguien, ¿no? Porque como les digo, yo no he configurado la sala. ¿No? Si puedes tener la amabilidad, Fátima, de apagar tu micro, te agradeceremos mucho. Vamos a continuar. Entonces, como les digo aquí, esta pava o este elemento durante el siglo XVIII eran mucho más suntuosos, ¿ya? Era mucho más suntuoso la representación de las pavas o hornillos durante el siglo XVIII como este, ¿ya? Que está en un museo, me parece, en un museo argentino, mientras que ya para fines del XVIII o principios del XIX, es mucho más sencillo,
¿no? Pero la representación de León estaba vinculado a la monarquía hispánica, ¿ya? ¿No? Entonces, vemos aquí el león, la lengua afuera, que era obviamente este elemento servía para servir, y la tapita y la corona son leones que están coronados, y toda su estructura es pues obviamente para este contenedor, ¿no? En el caso de otros elementos como la imaginería, durante la época virreinal fue muy frecuente usar el maguey moldeado y policromado. El maguey era trabajado, había una estructura de base o un alma, ¿no? Y sobre ello se ponía el maguey y también se le ponía tela encolada. Entonces, de esa manera se creaba la escultura. De manera similar, no igual, algunos escultores del siglo XX han empezado otra vez el rescate de técnicas y al menos en Huancayo, me parece, se está volviendo a trabajar con el maguey en obras de pequeño formato, ¿no? Donde también se usa también la talla en maguey, aunque ya en la actualidad no se lo va a policromar ni se lo va a encarnar de manera virreinal, pero sí se ha vuelto a utilizar el maguey en la escultura contemporánea, ¿no? Sí, en la época virreinal era porque la imagen era liviana y se podía transportar con facilidad, y también porque eh, había menos forma de poder agenciarse con la madera, ¿no? Entonces, elementos como nacimientos o belenes podían tener figuras en piedra de Huamanga o figuras en pasta, y estos elementos se hicieron durante el 18, el 19, ¿no? Entonces, hay una continuidad en algunas formas, en algunos procesos técnicos, pero hay un mayor empobrecimiento de materiales. Y también en el caso de, supongamos, estas obras del siglo XVIII, ¿ya? Que son en piedra de Huamanga, las obras de fines del siglo XVIII empiezan a perder la policromía en el rostro. Antiguamente, las obras virreinales del 17, del comienzo del 18, la piedra de Huamanga era encarnada y era policromada, pero para fines del 18 se deja ya tanto de policromar un poco la piedra de Huamanga. En muchos casos ya se va a dejar parte del color original y se va a colocar el pan de oro en algunas zonas, ¿no? Como en los mantos, en los ropajes, se da por seguir policromando, pero ya no exactamente como se hacía a comienzos del 18 o en el 17, ¿no? Pero sí hay una variación estilística, porque también para esta época empieza a tomar fuerza lo que es los marfiles y la injerencia del estilo neoclásico, donde se veía más adecuado dejar el material, ¿no? Entonces, la piedra de Huamán en algunos casos intenta imitar al marfil, y es por eso que ya no se va a policromar de manera tan abundante como se hacía a mediados o inicios del siglo XVIII, ¿no? Estas son obras del 18, y como pueden ver, están mucho más trabajadas, estofadas, ¿no? Madera modelada y estofada, ¿no? Ricamente trabajada. A manera de esta forma, también era común trabajar la piedra de Huamanga. Entonces, a veces no era fácil darnos cuenta que estábamos delante de una piedra de Huamanga, porque estaba muy policromada. Sí, no hay problema. Ahorita voy a volver a colocar la asistencia, ¿ya? Y igual, ¿no? Ya para el siglo XVIII damos a ver nosotros que muchas obras
tienen un tinte mucho más esquemático. Están trabajadas en piedra de Huamanga. La piedra de Huamanga fue muy importante. Generalmente la piedra de Huamanga servía para hacer nacimientos, por eso a la piedra de Huamanga se le llama niño Rumi, ¿no? O piedra del niño, ¿ya? Se ha encontrado en pequeños formatos. Ambas obras que estamos mostrando son del tema pasionario. En una se ve a Cristo en la cruz, un Cristo muerto, donde el ángel está recibiendo la sangre en un cáliz de la herida del costado. Y en la parte de abajo está Magdalena y en la parte baja la calavera de Adán, ¿no? Del primer hombre, y Cristo, su contraparte, que vendrías, si Adán murió cuando comió del árbol del bien y del mal, desde ahí trajo la muerte, Cristo en la cruz salva a los hombres por medio de su sangre y su muerte redentora, ¿no? Entonces, esta alegoría eucarística en este Calvario, y al otro lado, una representación de Cristo agarrando unas bits, unas uvas, y ángeles que están llevando los símbolos de la pasión o improperio, la escalera, las palmas, la vasija con que lavaron sus pies, un incensario, el paño de la Verónica, los 3 clavos, las tenazas, ¿no? Entonces, estos elementos también se difunden por medio de grabados, por medio de otras obras, y llega también a los artistas, a los imagineros, a los talladores y escultores, y desde fines del siglo XVIII podríamos decir que ya se está notando un desplazamiento del arte, podríamos decir, virreinal hacia elementos mucho más asociados con lo que se conoce en la actualidad con arte popular, ¿no? Esta también es otra alegoría eucarística muy parecida a la que está aquí. También está fechada como de Huamanga, de San Juan de la Frontera. También es una alegoría de la sangre de Cristo. Es el mismo tema, ¿no? Donde también Cristo está aplastando unas uvas y lo hace sobre un cáliz, y al costado están los ángeles portando los armacristis o símbolos de la pasión, ¿no? Aquí podemos ver que este ángel está llevando el paño de la Verónica, y en la parte baja también otros símbolos de la pasión, ¿no? Entonces, todos estos elementos, como les digo, tenemos que ir entendiéndolos como elementos, en muchos casos, asociados a la religiosidad, desde fines del siglo XVIII, ¿ya? Y esto se va a notar más ya luego de la independencia. Hay un mayor acercamiento de la población vernacular en aprender estos oficios, ¿no? Por otra parte, también otro elemento que da a parecer es que va a haber menos demanda. Las iglesias ya están ejecutadas, ya están hechas las iglesias, hay menos necesidad de obras, ¿ya? Ya los indígenas ya no pagan el tributo indígena a partir más o menos de 1860, ya no van a pagar el tributo indígena ni tampoco la contribución personal. Pero la situación política ha cambiado porque para fines del siglo XIX que tienen problemas con las tierras. Entonces, la coyuntura política es diferente, ¿ya? Pero es evidente desde fines del siglo XVIII y comienzos del XIX un desplazamiento de las formas y de las técnicas hacia lo popular, y una persistencia en todo el siglo XIX y hasta el comienzo del siglo XX de elementos asociados a la espiritualidad barroca y la evangelización. No sé si hay alguna duda o consulta. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí.
puedo escuchar. Muy buenas tardes a todos, profesora, muy buenas tardes. Y aquí Walter Rojas. ¿Cómo estás? Voy a encender aquí. Ahí sí. Eh, ya, no, solamente, pues bueno, felicitar como siempre, que hasta el momento una ¿Cómo buena está? exposición. Bien, solo un aporte. Peruano, soy peruano, estoy radicando ya algún tiempito aquí en Chile y Ya. dedicado también al arte y a la investigación peruana. Ujú. Es bien sabido también que nuestro arte llegó aquí a Chile, sobre todo Sí. el retablo, ya hay muchos estudios que se han hecho, pero quiero destacar dos para la bibliografía también de mis compañeros. Eh, Están los escritores Eugenio Pereira Salas, con Historia del Arte en el Reino de Chile, de Ujú. 1965, y Alfredo Benavides, Arquitectura en el Virreinato del Perú y Capitanía General de Chile, de 1941. En ambos trabajos, fuentes primarias, hablan acerca del retablo, pero de estos retablos orgullosamente peruanos, ¿no? Como retablos migrantes, digamos así. Y haciendo un símil también en lo que es hoy Potosí, la antigua Villa Imperial Carlos V de Potosí. Ujú. También existen varios conventos y varios sitios que recogen mucho de nuestro estudio que usted hace minutos atrás graficaba, de cómo estos retablos quisieron tener su símil, tanto en Bolivia como en Chile, pero no se crearon escuelas, no se alcanzaron a crear escuelas. Simplemente fueron recogidos o fueron pues traspasados a estos dos países que hoy los conocemos como tal. Estamos hablando de final del 17, principios del 18. Eso, profesora. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Sí, se han hecho algunos estudios en Chile y también en Bolivia con respecto a en Perú, más que todo en Bolivia, en Chile y en Argentina. Hay estudios sobre retablos campesinos, retablos populares, objetos similares, símiles virreinales. El problema es que todos tienen nombres diferentes, entonces es un poco problemático su estudio. Supongamos, en Perú a objetos similares a los retablos de las cajas de imaginero le llaman misas, con doble S. Misas, misa mastai, caja de imaginero, retablo abridero, capillita. En Argentina le llaman capillitas, retablos de campo, retablo colonial, ¿no? En Bolivia también le dicen retablos, también le dicen misas. Entonces, podríamos decir que hay un poco de confusión en el término, ¿no? La forma del retablo eh, es una forma europea que deviene de la tradición cristiana y que se va a integrar a los sistemas religiosos de diferentes zonas, ¿no? Como viene a ser Cusco, el Altiplano, Ayacucho. Sí, Correcto. sí, Suri. Correcto. Es verdad. En lo que es Cusco se ha encontrado inventarios de exportación, tanto en Cusco em, como en San Juan de la Frontera, que es Ayacucho, Huamanga y Cusco exportaban, los talleres cusqueños exportaban muchas obras. Generalmente, obviamente, era más frecuente la pintura, pero también exportaban belenes, retablitos y obras de imaginería, que eran como subproductos. Sí, doy fe de lo que Suri, la compañera Suri también está hablando. Aquí en Chile, por ejemplo, estoy haciendo hace ya 10 años un estudio en cuanto a pintura virreinal. En el convento de San Francisco, aquí en Santiago, recogen 54 lienzos que son los símil de los que están en Cusco, el símil de los que están en Junín, en Santa Rosa de Ocopa, y los que están en Ayaviri, en Humachiri, en Puno. Entonces es la misma secuencia y gráfica, digamos así,
de la vida de San Francisco de Asís en más de 20 a 30 lienzos de grandes formatos, pero el que mejor se mantiene es el de Santiago de Chile, que llegó a final de 1668, cuando era obispo franciscano aquí en Chile, don Diego de Humansoro, y fue a Cusco, a un cabildo, a un capítulo, perdón, y bueno, se enamoró de las pinturas y es por eso que se las trae. Ese es el tránsito y esa es la riqueza peruana que podemos estar orgullosísimos de que recorrió y sigue recorriendo gran parte de Latinoamérica. Sí, realmente la escuela cusqueña en el siglo XVIII es prácticamente la época de los grandes talleres. Exportaban en cantidades exorbitantes y obviamente eran talleres, o sea, trabajaban muchas personas. Era lo casi empresarial ya, ¿ya? Sí, era una cosa industrial, empresarial, era una gran cantidad de obras que se tenían que realizar. Por ahí me preguntaron de la cita de Taylor. Me parece que es el tercero catecismo, es un libro que se puede encontrar en línea, ¿ya? Eh, y el libro de Taylor me parece que es el que dice amarás al Señor sobre todas las cosas, que también debe estar en línea, ¿ya? Gerald Taylor hizo la traducción del tercero catecismo, ¿no? Y me parece que la versión está en línea, pero la versión original del tercero catecismo también se puede encontrar en línea, ¿no? Es muy importante para el estudio tanto del arte virreinal como del popular. Exacto, fue publicado por el IFEA, ¿ya? Es muy importante para el estudio del arte virreinal y popular el que leamos también textos de la época de la evangelización, porque en muchas de las comunidades andinas permanecen estas nociones mucho tiempo después de acabado el periodo virreinal y sin la presencia en muchos casos de los curas, que nunca fue permanente. ¿Hay alguna otra pregunta o dudas que puedan tener? Se ha cambiado los enlaces por un asunto del grabado de las sesiones. Entonces, la profesora Siriani ha tenido la amabilidad de ella darnos la cuenta por medio de Zoom. Si considero necesario hacer paleografía, sí. Sí, realmente, si una persona se quiere dedicar al estudio del arte virreinal, debe aprender paleografía, ¿no? Es complicada, pero si se desea estudiar el arte virreinal, para poder leer los documentos, sí se recomienda que la persona lleve varios cursos de paleografía. O sea, yo en mi caso he llevado varios cursos de paleografía. No puedo ir al archivo con frecuencia, entonces no leo tan rápido, pero las personas que van con frecuencia al archivo tienen una lectura mucho más veloz, ¿ya? Pero sí es necesario porque si no, cuando uno está delante de un texto no podría leerlo, especialmente los textos del 16 o 17. O sea, 18 y 19 es mucho más legible, pero 16 y 17 es complicado. Entonces, hay muchas abreviaturas y elementos que sí es necesario conocer. Además, también de leer libros de época, ¿no? Y como les digo, el arte popular tiene muchas conexiones con el arte virreinal. Por eso, para comprender a cabalidad, en muchos casos, las convenciones del arte popular, hay que estudiar también el arte virreinal, para de esa manera poder darnos cuenta que en muchos casos el imaginero o artista popular del siglo XIX y XX no está haciendo los elementos porque de repente se le ocurrió que debían ser de esa manera, sino que sigue la convención impuesta por el taller virreinal y sigue las formas y devociones de antaño. Aunque han cambiado los tiempos, aunque han cambiado los materiales, hay una persistencia de la iconografía y de devociones y de un sentimiento barroco y de piedad en los Andes, que recién creo que empieza un poco a resquebrajarse a mediados del siglo XX, ¿no? Y en las últimas épocas, después de la violencia de la época del 90, del 80 y el 90.
Como qué importante eso lo que dice, ¿ah? Los libros de fábrica, que son los, pues, lo más exacto que puede haber, pues hay Ujú. que tener las nociones, como dice usted, básicas de paleografía. Y me ha tocado ver tantos libros de fábrica en Perú que están en archivos y que hay tan pocas Que personas van. capacitadas como para poder. Intención hay mucha, pero es muy poca la capacitación que se puede dar, y ahí sí, pues es casi como un llamado de atención. Hay sitios donde poder estudiar paleografía básica, pero ahí está la fuente. Ahí está la fuente. Realmente los libros de fábrica son los que expresan entradas, salidas, son como los libros parroquiales de la época, ¿no? Sí, Entonces, y ahí, pues, de donde se sacan los estudios actuales, ¿no? Hay muy poco. En Cusco, la dirección en Cusco desconcentrada. está trabajando Eva Kubiak. Ha hecho Correcto, algunos estudios y ella creo correcto, que Eva Kubiak. correcto. Estuve en junio ahí y también pude, pues, alcanzar a ver, porque las de Umachiri, que se restauraron en las pinturas de Umachiri en Juliaca, Umachiri, Fernanda, Umachiri, sí, Humachiri es el lugar donde están esas pinturas que fueron llevadas al Cusco para su restauración y traídas hace 2 años, 2023. Y esos originales, todo el esquema y todo el tratado y todo el estudio y la restauración está en la zona concentrada de Cusco. Entonces tuve que hacer un seguimiento llegando primero al Cusco y con lo que uno se encuentra realmente con un campo tan vasto y con tan poca investigación que yo creo que pues debería ser para como dijo usted, quien le apasiona el estudio virreinal, debería empezar por ahí. Yo creo que es una puerta abierta al conocimiento. Sí, realmente la paleografía es muy importante. Y otro elemento es también analizar la obra, porque hay dos casos, ¿no? A veces en el arte virreinal se tiene la obra, pero no se tiene el contrato o no se tiene el documento de fábrica, no se tiene el concierto, o se tiene el concierto o el documento de fábrica o documento sobre el autor, pero no se tienen las obras mencionadas. En pocos casos uno tiene documentos y tiene a la vez la obra, ¿ya? Pero en ambos casos se puede analizar. En muchos casos, tanto el arte popular como el arte virreinal puede aparecer como anónimo y no hay ni un solo documento y no hay ni siquiera manera de poder escribirlo a algún lugar. Entonces, ahí, en esos casos, lo único que queda es estudiar la obra por los elementos plásticos, estilísticos y la iconografía. Hay varias formas de abordar una obra de arte, pero eso depende de las características de cada obra de arte y también de las fuentes que podamos tener, ¿no? Entonces, el abordaje de la historia del arte, tanto en el arte popular y en el virreinal, tiene elementos parecidos, pero no son iguales. Pero también depende de si tengo documentos, si sé el autor, si sé de qué época es, si hay información, solamente está la obra, ¿ya? Entonces son elementos que uno tiene que tomar en cuenta para decidir de qué manera va a abordar una obra de arte. Porque si tengo el autor, puedo empezar con algo de biografía, de repente, si el contrato o el concierto, puedo ver cuáles fueron los requerimientos, de qué época es, dónde está, quién lo pidió, quién fue el comitente, pero puede ser también que únicamente tenga la obra y ni siquiera se sepa si la obra es peruana, altoperuana, quiteña, ¿no? Y entonces eso es más complicado, es buscar y analizar la obra partiendo en esos casos únicamente de la materialidad y de las características estilísticas de la configuración. Por eso que, como en mi caso, en el arte popular del siglo XIX no hay autores, es que yo utilicé métodos formales, iconográficos, y entre los métodos formales usé esto de que era la división del espacio por tramas áureas. Sí, hay mucha pintura mural, porque fue muy popular durante la época virreinal la pintura mural, porque era una forma económica de poder adornar las iglesias. Era mucho más cómodo contratar a un pintor que a otro maestro que pudiera hacer unos retablos o que pudiera trabajar otro tipo de representaciones.
Pues, a veces por economía era que se hacía también eso. Y porque también durante la época virreinal se pidió que las iglesias estuvieran adecentadas, que las iglesias fueran decentes para el culto. O sea que el espacio de la iglesia es un espacio sagrado que debe ser cuidado, ¿no? Y que debe tener la suficiente decencia para mantener el culto, que debe estar ornamentado, y eso incluye también, obviamente, también los muros, ¿ya? Yo les he mandado participantes por medio de el correo los enlaces, los nuevos enlaces, ¿ya? Si alguno no le ha llegado, le voy a colocar aquí mi correo, me escribe un correo, ¿ya? Porque ya no va a ser el enlace que se dio anteriormente, ¿ya? Entonces, si alguno de repente no le ha llegado o me ha escrito y le ha llegado de manera tardía, sí le pediría que por favor me mande un correo para yo reenviarle la información, porque le envía la data que tenía, pero de repente algunos se escribió posteriormente a ello o no le llegó el correo. Me han rebotado como 2 correos, ¿ya? Entonces, ese es el correo de la universidad, mlavans, arroba, el nombre de la universidad, edu.p, me escriben ahí y yo les reenvío los enlaces, porque ya no va a ser el enlace que se dio al inicio, sino la próxima semana va a estar el profesor Antien Holguín. El profesor Antien Holguín les va a acompañar 2 semanas, ¿ya? Después de esas 2 semanas yo voy a volver a retomar viendo lo que era, viendo el tema de arte popular de los siglos XIX y XX. Pero el profesor Anthony, la próxima semana, bueno, datos tengo, como les digo, mis tesis, y de ahí pues hay algunos libros, ¿no? Muy pocos, pero al menos de lo que yo he hablado, hay en mi tesis de maestría y doctorado, especialmente en mi tesis doctoral. ¿Ya? Lo pueden buscar en el repositorio de San Marcos. Esa está en línea, está en el repositorio. Sí, Sí, no, confirmo, está en el repositorio. sí, con mi nombre nada más lo buscan, en Correcto. el de San Marcos. Profesora, tengo descargado en PDF, pero es muy pesado, el original del Tercero Catecismo de 1773. Entonces, no sé si, porque llegué tarde, la audiencia cuenta con un WhatsApp o algo para mandarlo, porque no me permite mandarlo por acá. Y de repente puedes enviar el link para que lo puedan ver algunos. O si deseas, me lo Lo envías a mi tengo correo y descargado. se lo puedo reenviar también. Ya, yo se lo envío entonces por PDF, por Drive incluso. Ujú. Vale. Ya, ¿no? Entonces, como les digo, la próxima semana va a estar el profesor Anthony, él va a hablar más que todo sobre el siglo XVIII y XIX, los va a acompañar 2 semanas, y en la siguiente sesión van a volver a verme a ver a mí, y en la última sesión va a estar la profesora Siriani, ¿ya? Yo igual voy a estar ingresando para ver que todo marche bien, pero la próxima semana le toca la ponencia del profesor Anthony Olguí, ¿ya? ¿Alguna duda adicional o todo claro? Como les digo, posteriormente se van a subir las grabaciones y a la vez también, al finalizar las sesiones, vamos a ver lo que son las constancias. ¿Ya? Entonces, me despido. Espero que haya sido de su agrado y nos estamos viendo de acá a 3 semanas más o menos, ¿ya? Y la próxima semana es a las 6, ¿ya? Eso sí, la próxima semana el profesor Anthony se va a conectar a las 6, ¿ya? Yo igual voy a volverles a enviar un correo, pero es a las 6. Perdón, ¿desde las 6 hora peruana o hasta las 6 hora peruana? No, a las 6 hora peruana. Ya, las 6 peruana. Vale. Ujú. Muchas Ya. gracias, profesora. Muchas gracias, cuídense. Muchísimas gracias. Hasta luego. Inicio de Gracias. semana a Muchas gracias, todos. profesora. Hasta luego. Hasta luego. Ay, Suri, ¿cómo estás? Muy bien, besitos, abrazos del Cusco. Gracias. Chao, chao David, gracias. Vamos saliendo.